Chicos, bienvenidos nuevamente a sus videos de su curso de gráficas y juegos. En esta ocasión pues vamos a seguir trabajando unas propiedades de la gráfica de líneas ya para finalizar también esta sección de gráficas asociadas. Y pues bueno, aquí lo primero que necesito que recuerden es la definición de gráfica de líneas que vimos en el video pasado. Lo que hacíamos es, ya tienes una gráfica, le vas a asociar una gráfica a la que llamas gráfica de líneas. ¿Y cómo se construye esta gráfica de líneas? Dices, bueno, lo primero es que los vértices de la gráfica de líneas son en realidad las aristas de la gráfica G. Ok. Y aquí hay que poner un paréntesis porque hay que tener cuidado cuando trabajemos la de líneas, ya que por esta definición los vértices de la de líneas tienen una doble naturaleza. Por un lado son vértices en la de líneas, pero por otro lado son aristas de la gráfica G. Entonces nada más hay que tener cuidado. Ok, eso con los vértices. ¿Y cómo están dadas las adyacencias? Dices, pues dos vértices en la de líneas son adyacentes si vistos como aristas de la gráfica G comparten un extremo. Y entonces tenemos a la gráfica de líneas. En el video pasado vimos un video chiquito de cómo se construía esta y pues bueno, ahorita vamos a ver cómo se trabaja, o sea, cómo podemos hacer algunas demostraciones para ir entrando en calorcito y reconocer un poquito más esta gráfica. Entonces, lo primero que vamos a demostrar es este lema. Me dice cómo se comportan las adyacencias, las vecindades en la gráfica de líneas. Y como consecuencia de este va a salir este enunciado. Pero primero lo que necesitamos es demostrar este. Si logramos demostrar este, el otro va a salir relativamente rápido. Entonces vamos a ver qué es lo que dice. A grandes rasgos el enunciado es muy intuitivo. O sea, realmente es una cosa bastante... Ay, se me va a caer la computadora. Es una cosa bastante simple de interpretar. Y ahorita lo demostramos y me dice, bueno, estás en tu gráfica G y tú tienes una arista, la V. Y lo que quieres hacer en realidad es saber cómo se comporta la vecindad de la arista V, claro, visto como vértice de la de líneas. Es ok. Pues recuerda cómo son las adyacencias. Lo único que tienes que checar son las adyacencias. Recuerda que en la de línea, en la gráfica G, por los aristas que inciden en el vértice U, también van a ser adyacentes a la arista V. Es decir, todos estos aristas que están incidiendo aquí, todas estas tienen que ser adyacentes a la arista V en la de líneas. Digo, a cambiar el colorcito. Aquí estás. Todas tienen que ser adyacentes a estas porque comparten como extremo al vértice U. ¿Y quién es este conjuntito rojo? Pues este conjunto rojo son todas las aristas que inciden en el vértice U, pero que claro, que no son la arista V, porque la arista V es esta negra que está por acá. Y también del lado de B. Del lado de B, pues tienes aristas incidiéndole. Y dices, pues todas estas aristas comparten al extremo B con la arista V. Entonces todas estas aristas también deberían de ser adyacentes en la de líneas al vértice V. Tengo cosas como estas. Entonces esas son candidatas a ser las vecindades. Y justamente estas, ¿quiénes son estas verdes? Estas verdes son todas las aristas que inciden en el vértice B, pero que no son la arista V, claro, porque la arista V es la negra. Y la negra y las verdes son distintas. Entonces, pues tiene sentido, o sea, realmente tiene sentido este lema, no pareciera muy difícil de demostrar, de hecho no lo va a ser bastante sencillo, pero quiero que también tengan ustedes presente esta doble idea de formalidad y cosas intuitivas. Formalidad está ahí escrito en el lema te describe perfectamente bien cómo son las vecindades, pero si nosotros nos vamos a la idea intuitiva con el dibujito, pues entonces dices, pues sí, tiene sentido realmente que sea eso. Pero claro, en su tarea pues no les voy a dejar que me digan, se ve con el dibujito. No, necesitamos una demostración formal de estas condiciones. A ver, entonces, pues es una igualdad de conjuntos. Es una igualdad de conjuntos, es candidata a ser una doble contención, vamos a demostrarla por doble contención. Por aquí tengo las contenciones. Y primera contención, vamos a demostrar esta contención. La veo y digo, tiene simbolitos raros, tiene subíndices, tiene una N, tiene una unión y tiene muchas cosas, pero es una contención. No me espanto y digo, ¿cómo empiezan las contenciones? Pues las contenciones empiezan con sea E que pertenece en el primer conjunto. En este caso se llama la vecindad en la de líneas del vértice V. Ok, ya empecé la demostración. Vamos bien. Y luego digo, pues ya está en este conjunto. ¿Qué significa que esté en este conjunto? Pues esto lo que significa es que el vértice E y el vértice V son adyacentes. Son adyacentes
pero en la de líneas. Ajá. Ok. Y ya si son adyacentes en la de líneas, ahora lo que tengo que pensar es qué significa que dos vértices sean adyacentes en la de líneas. Que sean adyacentes en la de líneas, lo que significa es que vistos como aristas comparten un extremo. Ok, entonces pues esa es la condición. Entonces E y la arista V pues comparten un extremo. ¿Quién sabe cuál de los dos? Porque la arista es difícil hablar y escribir a la vez. Extremo. Pues la arista V tiene dos extremos, el vértice U y el vértice B. Y sabes que uno de esos dos los compartes con E. ¿Quién sabe cuál de los dos? Habría que irnos a casitos, pero nosotros nada más vamos a revisar uno de ellos, porque además el otro sale exactamente igual. Entonces lo que voy a hacer es pues, suponer, ¿no? Supongamos que U es un extremo, es extremo de E. Ajá. Y dices, bueno. ¿Y entonces eso qué significa? Si U es extremo de E, o lo que es lo mismo, E incide en U, entonces lo que sí puedo concluir es que E tiene que pertenecer a las aristas que inciden en el vértice U. Pues sí, como U es extremo de E, pues es lo mismo que E incide en el vértice U. Es exactamente lo mismo. Ya casi lo tenemos. Recuerden a qué contención queremos llegar, a qué conjunto queremos llegar. Pero además, lo que sí sabemos es que, mira, como E es un vecino del vértice V, entonces E y V tienen que ser diferentes. Porque si E es vecino de V, entonces no puede ser vecino de sí mismo y por lo tanto E tiene que ser distinto de la arista V. ¿Y esto de qué me sirve? Pues esto lo que me dice, esto lo que, insisto en que es difícil hablar y escribir a la vez, esto lo que dice es que pues esta arista E no solamente pertenece a este conjunto, además no es la arista V. ¿Y por qué quiero eso? Pues porque si se dan cuenta, entonces ya está en uno de los uniendos de la contención que tenemos hasta arriba, entonces ya lo puedo meter a la unión. Así, pues lo que tengo es que E pertenece a este conjunto menos V unión este conjunto menos V. Y listo. Primera condición lograda. Entonces está muy sencillita, pues nada más definiciones. Claro, tienen ustedes que tener ya presentes qué significa las vecindades, qué significa que comparten un extremo, qué significa que esté en el conjunto E de U y todas esas cosas. Pero es una contención bastante simple. Vamos con la que sigue, porque son dos contenciones, es una igualdad de conjuntos, esto es una doble contención. La siguiente contención es esta. Ok, de nuevo, no me espanto, respiro profundo y empiezo mi demostración. Es una contención, entonces mi demostración debe de empezar con le voy a poner otro nombre que no sea E, sea F. Sea F que pertenece a todo este conjunto. E de U menos V unión E de B menos V. Ahí está. Ok. Está en una unión. Tiene que estar en alguno de los dos uniendos. Yo lo voy a suponer, sin pérdida de generalidad, voy a suponer que está en el segundo. Puedo estar en el primero, en el segundo, pero bueno, voy a nomás hacerlo por segundo. Está en una unión, tiene que estar en alguno de los dos uniendos. Voy a suponer que está en el segundo. Supongamos que F pertenece a el segundo uniendo, que es... De una vez le voy a quitar el paréntesis para no estarlo cargando. Aquí ya no es necesario el paréntesis. E de B menos V. Ok. ¿Qué significa? Es un conjuntito. Entonces, esto lo que me dice es que esta arista F está en E de B y F no está en el conjunto que contiene a la arista V. O lo que es lo mismo, F tiene que ser distinto de V. Bien, vamos bien. ¿Pero qué significa esto? F está en las aristas que inciden en V. Entonces, pues vamos a traducirlo. Como F pertenece a este conjunto, entonces, pues lo que dice es que F incide en B. Esa es la definición. Pero que incide en B
quiere decir es que B es extremo de F. Que F incida en B es lo mismo a decir que B es extremo de F. Pero dices, ay, mira, B es extremo de F y B también es extremo de V. Entonces, F y V comparten un extremo. Comparten un extremo. Dices, pues si comparten un extremo y además son aristas, vértices distintos, ahora sí vértices vistos como los vértices de la gráfica de líneas, comparten un extremo en G y son distintos, entonces tienen que ser vecinos en la de líneas. Por lo que, pues F tiene que ser vecino en la gráfica de líneas del vértice, no sé a veces por qué la computadora me rellena así, de la arista V. Y listo, tengo mi otra contención. Es bastante sencilla, pero insisto en que sí deben de tener presentes todas estas definiciones que hemos estado revisando de qué significa que estén en los vecinos, qué significa que sean incidentes, que puedo cambiar algunas condiciones, por ejemplo, que sea incidente es lo mismo que uno es extremo de una arista, entonces estas condiciones que ya tienen que ustedes estar manejando, pero es una contención bastante sencilla. ¿Ahí acaba el lema? No acaba ahí. Recuerden que tenemos, no lo anoté abajo, pero bueno, lo tenemos acá arriba. Recuerden que teníamos esta condición, en particular. Y de hecho va a salir directamente de esta igualdad que tenemos acá arribita, la igualdad que acabamos de mostrar. Porque pues, ustedes pueden darse cuenta y dicen, a ver, quiero saber cuántos vecinos tienes en la gráfica de líneas. Pero ya sabes quién es el conjunto de vecinos. Entonces, para saber cuántos tienes, pues nada más es necesario sacar un cardinal. Ok, vamos a sacarlo. Vamos a ver. El grado en la gráfica de líneas del vértice V, pues es lo mismo que cuántos vecinos tienes. Es la definición de grado. En la de líneas del vértice V. Ok. Y según este lemita de aquí arriba y lo que acabamos de demostrar, tienes una igualdad de conjuntos. Esto es igual al cardinal de esa unión que está allá arriba. Pero bueno, me voy a mis clases de álgebra y digo, bueno, el cardinal de una unión es la unión de la unión de dos objetos. Ese cardinal es el cardinal de los dos conjuntos, la suma del cardinal de los dos conjuntos menos el de la intersección. Vamos a escribirlo. Entonces, esto tiene que ser igual al cardinal de E de B menos V más el cardinal de E de U menos V menos el de la intersección. Pero ¿quién es la intersección de estos dos conjuntos? Si ustedes se dan cuenta, este conjunto y este conjunto son ajenos. ¿Por qué? Porque una arista que está aquí y que no es V no puede tener como extremo a U y no ser V. Entonces, estos dos conjuntos de aquí en realidad son ajenos. Lo que voy a hacer es, pues, nada más revisar esa condición. Y esto es menos E de B menos V intersección E de B, todavía me cabe, sí, menos V. Casi no me ocupo. Pero insisto en que estas segundas son ajenos. No puedes tener aristas simultáneamente que incidan en B y en U y que no sean V. Entonces, eso es un conjunto vacío. Toda esta se me va a cero. O sea, toda esta resta se me desaparece. Es cero. Y en realidad lo que tengo aquí es este cardinal E de B menos V más el cardinal de E de U menos V. ¿Sí? Sigo haciendo cuentitas. Esto es el cardinal de B. Pero este objeto sí está en E de B. El V sí está en E de B. Entonces esto es este cardinal menos 1. Sí le estoy quitando algo. Más E de U menos 1. Porque sí le estoy quitando algo. Y ya nada más para terminar, pues se dan cuenta, este
¿cuántas aristas le inciden al vértice B? Pues es lo mismo que cuántos vecinos tienes. Esto es el grado de B menos 1 más el grado de U menos 1. Y esto es el grado de B más el grado de U menos 2. ¿Sí? Y listo. Listo. Es nada más una cosita de cardinales que se tiene que saber, pero pues es todo. Entonces esto me permite saber de forma muy simple cuál es el grado de un vértice en la gráfica de líneas. ¿Va? Entonces vamos con el último resultado. Esto es a grandes rasgos uno de los resultados que tenemos. Vamos con el último. Para ya concluir la parte de la de líneas. Ay, ¿dónde lo dejé? Aquí estás. Y es este lema. Y este lema lo que me dice es, si tú tienes una estrella con m picos, entonces su gráfica de líneas tiene que ser completa y tiene que tener m aristas. Vamos a ver. ¿Se acuerdan de las estrellas? Las estrellas eran un vértice central y teníamos varios vértices que iban a ser como patitas, y las estrellas son estas. Nada más que pongas estas aristas. Estas son las estrellas. Y lo que me dice es, si esta es una estrella, en particular esta es una estrella de 5 picos, entonces la de líneas, ¿quién tiene que ser? La de líneas, pues debes de tener 5 vértices, porque tienes aquí 5 aristas, 1, 2, 3, 4, 5, y todas son adyacentes, porque todas comparten como extremo el vértice central. Entonces, pues aquí todas deben de ser adyacentes contra todos, y es justamente lo que me está diciendo el lema. Si tienes una estrella con m picos, entonces la de líneas tiene que ser una gráfica completa pues, con m vértices. No parece muy difícil. Vamos a demostrarlo. Sí, vamos a demostrarlo. Es una demostración chiquita, pero insisto en que una cosa es la idea intuitiva que nosotros tengamos y otra cosa es la demostración formal que nosotros podamos hacer. Dejen encuentro un espacio en blanco. Aquí hay uno. Entonces, a ver. Pues lo primero que podemos notar, entonces, es que como G es una estrella, como G es una estrella de m picos, entonces, pues tiene m aristas y en particular la de líneas tiene m vértices. Es decir, es de orden m. ¿Sí? Entonces, hasta ahí va bien. Nada más sé que tiene m vértices. Hace falta verificar que sea completa. Para ver que es completa, ahorita lo que voy a demostrar es que la de líneas es completa. L de G es completa. ¿Qué tengo que hacer? Tomar dos vértices y ver que son adyacentes. Sean A y B. Le voy a poner vértices en L de G. Es decir, son dos aristas de la gráfica G. Pero son vértices en la de líneas. Entonces, de nuevo, como G es una estrella, entonces pues A y B tienen un vértice en común. Si es una estrella, entonces tienen en común el vértice central. Vamos a ponerle comparten el vértice central como extremo. Tienen al vértice central como extremo. Y pues si tienen un extremo en común, entonces, por la definición de la gráfica de líneas, AB pues es una de las aristas de la gráfica de líneas. No sé por qué lo volví a hacer. L de G. Y listo. Es todo lo que tiene que demostrar, por lo tanto la gráfica de líneas es completa. Tiene sentido, ya que vemos el dibujito y dices, pues claro, tienes una estrella, las aristas comparten el vértice central, pues entonces tiene sentido que todas las aristas sean adyacentes contra todos en la gráfica de líneas. Y pues por ahora eso va a ser todo. Es todo lo que vamos a ver de la gráfica de líneas. Lo curioso de aquí, que se los dejo de tarea que piensen como tarea moral, es si el recíproco es verdadero. Si ustedes saben que su gráfica de líneas es una gráfica completa, entonces pueden garantizar que la gráfica G sea una estrella con m picos. Los dejo de tarea moral, ustedes lo pueden pensar y pues por ahora sería todo.
Entonces esto es todo sobre gráfica de líneas, va a venir en su tareita, entonces para que ustedes más o menos vayan viendo cómo se hacen este tipo de demostraciones y cómo es que uso la definición, cómo es que uso este cambio de son adyacentes en G porque comparten un extremo, entonces son adyacentes en la de líneas como vértices, vistos como vértices. Entonces muchachos, pues eso es todo por ahora, cuídense mucho, si tienen alguna duda pues no duden en enviarnos algún correo a su ayudante o a mí, estamos para atenderlos en lo que se ofrezca. Muchachos, nos estamos viendo en el siguiente video, que espero ya sea que más bien ya va a ser una última sección del capítulo 1 y pues entonces nos estamos viendo, cuídense mucho.